Buenos días. Muy buenos días. Bueno, chicos, buenos días. Buenos días con todos. Muy buenos días. Buen día con todos. Muy buenos días. Ah, un mensaje que me enviaron. Déjenme ver un ratito. Ok. A ver, señores. Vamos a hablar un ratito con respecto a la tarea. Ya sé que ya van 10 minutos, pero lamentablemente se me choca con la clase del otro curso. Ok. Vamos a compartir su plataforma Runachai. ¿Dónde estás? Ok, tenemos bachillerato primero, bachillerato B, tenemos tarea para estadística y funciones, ¿no? Función. Déjenme ver, revisar. Tenemos archivo adjunto, si lo tenemos, vamos a verlo. Ahí está. Me avisan si se visualizan. Desde que cargue el archivo. Bueno, eso no quiero compartir. Déjame dejar de compartir que se cargue ese archivo. Ya está. A ver. Parece que tienen problemas con respecto a este tipo de ejercicio que me dice resuelva los siguientes ítems o casos prácticos estadísticos, ¿sí o no? Y el ejercicio le plantea varios datos. ¿Qué es lo que le pide primero? Rango, número de clase y el tamaño de la clase, que no es otra cosa. Y luego comienza a trabajar la tabla de distribución de frecuencia. Okay. ¿Cómo empieza la tabla de distribución de frecuencia? El primer límite inferior empieza con el valor mínimo y luego se le va agregando el tamaño de clase y se obtiene el primer límite superior, ¿sí o no? Y comienza a trabajar la tabla de distribución de frecuencia. Y luego va buscando aquellos valores que se encuentran dentro del rango de la primera fila. Okay. Que eso sí le enseñaba. El otro ejercicio es igualito. Calcular.
¿Las tendencias centrales son agrupadas o no agrupadas? Todos son datos agrupados. Porque si me habla de tabla de distribución de frecuencia, son para datos agrupados. Son para datos agrupados. Ahí se saca lo que es rango, número de clase y tamaño de clase. Exactamente, así. Después esa tabla de frecuencia. Exactamente. Y ahí se comienza a trabajar la tabla de frecuencia y la trabajan solo hasta donde le he enseñado. No la tabla completita. ¿Qué es lo que va a calcular? Frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Nada más. Y con eso usted puede calcular la medida de tendencia central, que es la medida aritmética, la mediana y la mora. Eso es todo. Y luego se va a la página 176 y resolver las preguntas 1 y 7, que eso está en el libro. Son preguntas fáciles. Okay. Listo, dejamos de compartir esto y nos vamos a su libro, ahora sí, libro de primero. Pregunta 1 y 7. Profe, Dígame. desde la tarea hasta las 12. Por Facebook. Ya la voy a dejar activada para el día de mañana. No se preocupe. Okay. Mire, la pregunta 1. Usted no tiene nada que hacer, solamente observar la gráfica. La segunda. Y determinar la primera pregunta, ¿no? Hay 4 gráficos. A, B, A, B. Pero la pregunta le dice qué le indica cada gráfico. Si es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. Y si usted observa los gráficos, cada elemento del conjunto de salida tiene como un único o tiene como imagen a un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí o no? El primer gráfico, el cruce de flecha, indica que cada elemento del conjunto de salida tiene a un solo elemento del conjunto de llegada. Por lo tanto, cumple las 3 condicionantes. El segundo gráfico también cumple las condicionantes. ¿Sí o no? Sí las cumple. Nada más. Usted tiene que observar, usted tiene que saberse la definición de funciones inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Ahí cómo se estableciera. Que se pusiera más o menos. ¿Qué es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva? Porque cada elemento del conjunto de salida tiene un único elemento del conjunto de llegada, nada más. ¿Ok? Entonces lo que él le dice son inyectiva, biyectiva y sobreyectiva porque cada elemento del conjunto de salida tiene como imagen a un solo elemento del conjunto de llegada. Eso es todo. Okay. Y la pregunta 7 que ni se diga, que ese está más re fácil. Ese es poner falso y verdadero. Pregunta. ¿Toda función inyectiva es sobreyectiva? Vamos, responda. Falso. ¿Ah? 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 ¿Cuál dijo? No lo entendí. ¿Toda función inyectiva es sobreyectiva? Falso. ¿Por qué falso? No. Pero, No. ¿Toda función biyectiva es inyectiva? Verdadero. ¿Algunas funciones constantes son inyectivas? Falso. ¿Por qué? Si una constante provoca una horizontal. Dios mío. ¿Toda función lineal es inyectiva? Verdadero. Ya. ¿Toda función afín es inyectiva? Verdadero. Falso.
Afín. Afín significa trozo. Se ríe, Estuardo. La función valor absoluto es inyectiva. Recuerde que si usted le da valores a X, dos valores negativos, se le ingresa en las barritas laterales, indica que valor absoluto, sea positivo o sea negativo, el valor absoluto es positivo. ¿Okay? ¿Sí o no? Entonces es falso. ¿Ninguna función cuadrática es sobreyectiva? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ninguna función cuadrática es sobreyectiva. Okay. Ya le hice la parte del deber. Okay. Vamos a trabajar el ejercicio. Vamos a compartir su libro y vamos a trabajar el ejercicio de ahí. Déjenme buscar que por aquí hay. Ok, vamos a trabajar el literal A de la pregunta 19. Okay. Y vamos a determinar con esa función si es una función lineal o es una función, a ver si cumple las condicionantes, ok. Les recuerdo, no tengan las cámaras apagadas. Ahorita están haciendo seguimiento a todas las autoridades, inclusive el inspector ingresa de forma improvista y me va a llamar la atención por las cámaras apagadas. Así que, o sea, no quiero tener ningún problema con ninguna autoridad. Ok, dejamos de compartir esto. Déjenme copiarla. Tenemos dada la función f de x igual 3x más 8. Okay. 3x más 8. Observe el ejercicio. La variable está elevado a la primera. Si está elevado a la primera, la función es lineal. La función es lineal. Como no me dan valores para la variable x, no me dan valores, entonces lo que hago es el primer punto para poder analizar si esa función es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, tiene inversa o no tiene inversa. ¿Cuál es el primer punto? Tabla de valores. Y con esa tabla de valores también puedo determinar las tres condicionales. XY menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Selecciono la función. Recuerde que f de x es como que si yo estuviera hablando de y es igual a 3x más 8. ¿Sí o no? Y luego voy reemplazando cada valor de x y le voy dando valor a y.
Entonces yo digo y es igual a 3 cuando equivale a menos 2 más 8, y va a valer 2 positivo, ¿no? Porque 3 por menos 2 me da menos 6, más 8 me da 2 positivo. Cuando equivale a menos 2, y vale 2. Veamos cuando equivale a menos 1. 3 equivale a menos 1 más 8 y lleva a valer 5, ¿no? 3 por menos 1 menos 3 más 8 me da 5. Cuando equivale menos 1, vale 5. Cuando equivale 0, lleva a valer 8. Cuando equivale a 1 positivo, lleva a valer 11. Cuando y vale 2 positivo, lleva a valer 14, ¿no? 14. ¿Sí o no? 14. Solo hago el análisis con la tabla de valores. Observe bien que los elementos del conjunto Y o de la variable Y no hay ninguno solo que se repita, todos son diferentes. El primer valor es 2, el segundo valor es 5, el tercer valor es 8, el cuarto valor es 11 y el quinto valor es 14. ¿Sí o no? 14. Los elementos del conjunto X todos son diferentes porque hay negativos y positivos. Entonces quiere decir que cada elemento del conjunto X tiene solo a un elemento del conjunto Y. Entonces quiere decir que la función es inyectiva. ¿Okay? ¿Cómo determino yo si la función es sobreyectiva? Hago el análisis, pero de la forma inversa. Ahora la hago del conjunto Y hacia el conjunto X. Cada elemento del conjunto Y tiene como antiimagen o reflejo a un solo elemento del conjunto X. En este caso 2 a menos 2, 5 a menos 1, 8, 0, 11, 1, 14, 2. Entonces, como cumple la condicionante de que tiene como antiimagen a un solo elemento del conjunto de salida, entonces la función es sobreyectiva. La función es sobreyectiva. Como la función está cumpliendo ya las dos funciones, analíticamente me dice, determine si también es biyectiva. Y el concepto, la definición de biyectiva me dice si la función es inyectiva y a la vez es sobreyectiva, entonces la función es biyectiva. Y si cumple las tres condicionantes, que es inyectiva, que es sobreyectiva, que es biyectiva, entonces la función lineal
tiene inversa. Okay. Ahí está la respuesta a la primera pregunta de falso verdadera, ¿no? Que dice, ¿toda función lineal es inyectiva o biyectiva? Es verdadero. ¿Toda función sobreyectiva es inyectiva? Verdadero. Es verdadero. Ahí están las dos, primero falso y verdadero de la pregunta 7. ¿Cómo también puedo analizar esa función de otra forma gráfica? Hacer el diagrama sagital, que es el número 2. El número 2. Diagrama sagital. Y en los diagramas sagitales tenemos el primer círculo para el conjunto X, el segundo para el conjunto Y, elemento del conjunto X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. 2, 5, 8, 11, 14. Y me decía la función, cuando X vale menos 2, llega a valer 2. Es el único valor que yo obtuve al ingresar en la fórmula, ¿no? Cuando yo ingresé menos 2 en la función, en la data de la función, obtuve otro valor. Menos 1 llega a 5. 0 llega a 8. 1 positivo, obtuve 11. Y con 2 positivos, obtuve 14. Todos los elementos son muy diferentes. Entonces, como cada uno de los elementos del conjunto de salida llega a un solo elemento del conjunto de llegada, entonces inyectiva. Ahora, como yo analizo de forma inversa para decir si es sobreyectiva. Para yo obtener 2, tuve que aplicar o tuve que emplear a menos 2. ¿Sí o no? Para yo obtener 2, tuve que emplear a menos 2. Para yo obtener 5, tuve que emplear a menos 1. Para yo obtener 8, tuve que emplear 0. Para yo obtener 11, tuve que emplear 1 positivo. Y para yo obtener 14, tuve que emplear a 2 positivos. Y se cumple la condicionante que dice que cada elemento del conjunto de llegada debe tener como antiimagen o reflejo a un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí o no? Entonces la función sobreyectiva. Y si está cumpliendo las dos condicionantes, digo que la función es inyectiva. Y si está cumpliendo las tres condicionantes, digo que tiene inversa. ¿Sí? Tiene inversa. Tiene inversa. ¿Okay? ¿Cuál es el tercer paso para poder trabajar análisis de funciones? ¿Okay?
¿Cuál es la tercera opción, la tercera alternativa? La tercera alternativa es trabajar plano cartesiano. ¿Ok? Plano cartesiano. ¿Qué debo de observar? Que los valores de X hay dos positivos, dos negativos, y los valores del conjunto Y, todos son positivos, ¿no? Quiere decir que vamos a emplear el primer y segundo cuadrante, ¿no? Entonces, primer y segundo cuadrante, partimos en dos y nos vamos hacia arriba. ¿Okay? Voy a buscar una regla. Muy chueca esa recta. Ok, dividimos esa recta en dos partes iguales. Y sí, porque estaba muy chueca ya esa recta. Ubicamos los valores para X. 1, 2, menos 1, menos 2. Punto de origen 0. Valores para X va a llegar hasta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me dice el primer par ordenado, cuando equivale a menos 2, lleva a llegar a 2 positivo. Cuando equivale a menos 2, lleva a llegar a 2 positivos. Cuando equivale a menos 1, lleva a llegar hasta 5. Cuando equivale a 0, lleva a llegar hasta 8. Y va a estar en toda la recta del eje Y. Cuando equivale a 1, ese valor va a recorrer 11 lugares de Y. Y cuando equivale a 2, va a recorrer 14 lugares del eje Y. O de la coordenada norte, como comúnmente se llama. No debería estar ahí, ¿no? Debería estar más abierto.
unimos los puntos. Aquí no estoy ampliando las cuadrículas que corresponden a 2 cuadros por cada unidad, ¿no? Usted sí lo puede hacer en su hoja cuadriculada y tiene que salirle una recta, ¿no? ¿Ok? O una especie de recta. Hay una sola recta. Si el gráfico estuviera de esta forma o de esta forma, ¿ok? La función no sería inyectiva, pero la gráfica solamente me está dibujando una especie de recta. Si hay una especie de recta, la función es inyectiva. No hay una especie de cobertura, de curva o de forma de U, entonces la función es sobreyectiva. Como cumple las dos condicionantes, la función es biyectiva. Como cumple las 3 condicionantes, la función es inversa. La función es inversa. Y como cumple las 3 condicionantes, la función tiene inversa, ¿no? ¿Okay? Ahora, como si se puede calcular la inversa, entonces calculemos la inversa. Entonces digo, inversa de la función, que es el cuarto punto. ¿Okay? Entonces digo, f de x es igual a 3x más 8. Reemplazo f de x por y es igual a 3x más 8. ¿Okay? Hago el intercambio de variables. X es igual a 3y más 8. ¿Okay? Luego ese valor constante, o el 8 que está solito, pasa al otro lado, al lado izquierdo, con signo cambiado. X menos 8 es igual a 3y. Hay un valor que está multiplicando la variable y, tiene que pasar al otro lado a dividir los miembros de la izquierda. Entonces, x menos 8 dividido para 3 va a ser igual a y. Y esto sería la función inversa de la función lineal. ¿Okay? ¿Preguntas? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. Ok. Aquí no tengo clase con ustedes hasta el día martes, solamente 2 veces a la semana. Eso es lo malo, que no puedo adelantar como ustedes. Bueno. El otro curso voy súper adelantado. Adelantemos el libro. No quieren ustedes. Ok, listo chicos. Si no hay preguntas, nos despedimos. Hasta luego. Excelente día, excelente tarde. Chao, profe. Yo probé.